Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que causa mucha controversia, mucha preocupación, muchas visitas a la emergencia y al pediatra, ¿no? Lo que vendría a ser la fiebre en niños. ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos manejar en casa? Entonces, ¿qué es la fiebre? ¿No? Es el aumento temporal, porque es pasajero, de la temperatura de nuestro cuerpo en respuesta a alguna enfermedad, alguna infección o alguna condición que podamos tener en un momento dado. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo lo llamamos fiebre? La temperatura normal oscila entre 36,5 y 37,5, más o menos ese es el promedio, pero cuándo lo vamos a llamar fiebre depende mucho de la zona de donde nosotros vayamos a tomar la temperatura. En el caso de la temperatura rectal, eh, que es una temperatura un poco más elevada, recién se considera fiebre a partir de 38 grados. La temperatura oral, a partir de 37,5, podría decirse que esta es un poco más exacta, por así decirlo, y la temperatura axilar, que se considera fiebre a partir de 37,2. Entonces, es importante mencionar y recalcar que la fiebre no es mala, es un mecanismo y es un de defensa muy importante de nuestro cuerpo, ¿no? Es un mecanismo de defensa que nos va a proteger y nos va a ayudar a combatir infecciones, ¿no? Lucha a favor de la persona y no en contra de ella. ¿Cuáles son las causas de fiebre? En nuestros niños, lo más común es que sea pues una infección viral, una infección bacteriana, que es menos común, pero de igual manera podría suceder de cualquier parte del cuerpo, ¿no? También puede haber fiebre asociada a la vacunación, que suele darse hasta 1 o 2 días después de haber recibido la vacuna. A veces en la dentición no hay fiebre en sí, sino simplemente hay un aumento de la temperatura, que es ligero, que casi nunca suele sobrepasar los 37,8 grados. Entonces, más que nada vendría a ser una calentura cuando empiezan a salir los dientecitos de nuestros pequeños, ¿no? También hay algunos trastornos inflamatorios, algunas enfermedades autoinmunes que también podrían causar el aumento de la temperatura en nuestros pequeños. Entonces, ¿qué cuidados debemos de tener nosotros en, en el hogar cuando nuestros chicos tienen fiebre, ¿no? Eh, ¿Cuándo no debemos de preocuparnos? ¿Cuándo debemos estar tranquilos, ¿no? Y dejar que la enfermedad haga su proceso? Cuando el niño todavía está interesado en jugar, cuando come y toma líquidos normal, adecuado, como siempre, cuando nosotros lo vemos y tiene un color de piel sano, físicamente lo vemos saludable, no lo vemos decaído, no lo vemos pálido, que está durmiendo todo el día, que no quiere jugar, que no quiere comer, todo lo contrario, lo vemos normal, pero tiene fiebre, ¿no? Y cuando le baja la temperatura, está muy bien, ¿no? Está igual que siempre, jugando, corriendo, saltando de aquí para allá, así con toda la energía que caracteriza a los niños, ¿no? Entonces, cuando ellos están bien, nosotros no tenemos que preocuparnos. Una pregunta que es bastante común, bastante frecuente es ¿dónde y cuál es la mejor manera para tomar la temperatura? No, el termómetro más exacto, el más preciso, es el antiguo que todos nosotros teníamos en casa cuando éramos pequeños, que es el termómetro de mercurio. Sin embargo, hoy en día, por más de que siga siendo el más exacto, en realidad no se recomienda su uso por el hecho de que el mercurio es tóxico, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo manipulamos con pequeños, a veces ellos se mueven, se pudieran romper y quizás pudieran entrar en contacto con el mercurio. Entonces, en realidad, ya no se elige esta opción por el riesgo de toxicidad que hay dentro del mercurio. ¿Cuál de las tres zonas que le mencioné, la oral, la rectal y la axilar, cuál es la más exacta? Siempre va a ser la rectal, pero es la más incómoda. Entonces, no solemos medir la temperatura de esta manera,
¿no? Adicional a eso también se habla mucho de los termómetros de oído, los termómetros que usan hoy en día, las pistolas de frente, ¿no? En realidad em, son buenos, pero estos aparatos tienen mucho problema de calibración. Entonces, al tener estos problemas de calibración, en realidad no se recomienda mucho su uso, no son tan exactos, no son tan precisos. Entonces, lo mejor y la mejor recomendación hoy en día serían los termómetros digitales y el mejor lugar para tomar la temperatura sería la axila. Los termómetros digitales son como este que está acá en la farmacia. Visualmente parece uno de los termómetros antiguos con la puntita de metal. Va a tener una pantallita digital donde va a decir la temperatura. Estos termómetros los podemos conseguir en cualquier supermercado, en cualquier farmacia. Son relativamente accesibles, no son muy caros, ¿no? De hecho, hay algunos de la marca Vic, ¿no? Que ahorita me recuerdo de ese bastante porque lo veo por todos lados, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros siendo papás de niños tengamos un termómetro, porque muchas veces es importante contabilizar, ¿no? La temperatura, hacer un esquema, guardar cuando los niños están enfermos o quizás estamos notando que hay algún problema y es importante que nosotros sepamos como papás a cuánto de temperatura están llegando nuestros niños. Entonces, yo sí les recomendaría a todos que tengan un termómetro digital en casa. El que ustedes prefieran, el de su preferencia, como les menciono, y los pueden conseguir en cualquier lugar. ¿Cómo bajamos la fiebre en casa? Usando métodos naturales, ¿no? Es importante mencionar que la ventilación del ambiente en donde esté el niño es importante. Claro, no lo vamos a exponer a las corrientes de aire ni lo vamos a poner al costado de una ventana, pero si nosotros mantenemos el aire que circule dentro de un dormitorio donde ellos se encuentren, esto va a ayudar que el ambiente no se llene de calor. Si es un ambiente que está muy caluroso, por ejemplo, en épocas de verano, es recomendable pues abrir la puerta, abrir la ventana. En épocas de invierno podría ser solo en la puerta. Si estamos usando calefacción, disminuir la temperatura de la calefacción para que no esté tan caluroso el ambiente. Este calor también va a favorecer a que la fiebre siga aumentando y va a evitar que ésta pueda disminuir. Darles abundantes líquidos. Cualquier ser humano, incluyendo adultos, cuando nosotros tenemos fiebre, tenemos un riesgo de deshidratarnos, porque perdemos mucho calor y al perder mucho calor perdemos mucho líquido. Entonces es muy importante mantener bien hidratados a nuestros pequeños cuando ellos están enfermos o cuando están con cuadros febriles. Otra cosa que también se les puede dar, que se les puede ayudar, es un baño tibio. El agua debe estar tibia, no debe estar caliente y tampoco debe estar fría, ni helada, ni con hielo. Ambos extremos de la temperatura, tanto el frío como el calor excesivo, van a seguir favoreciendo a la fiebre, van a hacer que ésta siga aumentando, ¿no? Entonces, en el caso del calor es lógico porque el calor es caliente, vamos a seguir calentándonos, pero en el caso del frío, ¿por qué? Porque el frío va a hacer que nosotros eh, sigamos subiendo la temperatura. Entonces nuestro cuerpo lo que va a detectar es que hay un frío excesivo afuera y como mecanismo de regulación, lo que va a hacer es va a empezar a subir la temperatura para que ese frío pueda ser contrarrestado. Entonces, por eso es que ambos extremos de la temperatura van a favorecer a que la fiebre persista, ¿no? También podemos enfriar los pies, ¿no? Quitarles las mediecitas, colocarles pañitos con agüita tibia para ayudarles a bajar un poco la temperatura, ¿no? Y evitar el exceso de ropa. Ahora, no es que los vamos a tener calatos, los vamos a mantener así con su ropa. Puede ser un body de algodón, un polito de algodón, un pantaloncito de algodón, unas medias de algodón delgadas, lo más ligero posible para que no estén desabrigados, pero que tampoco estén excesivamente abrigados, porque esto nuevamente va a evitar que la temperatura baje y va a favorecer a que siga subiendo. Y es importante mencionar esto, ¿no? La meta es bajar la fiebre, bajarla para que
para que nuestro niño, nuestro bebé, no tenga mucho malestar. Pero no debemos eliminarla, porque como les mencionaba hace unas cuantas diapositivas, la fiebre en realidad es un mecanismo de defensa que va a combatir y va a luchar contra cualquier infección que nosotros podamos tener en ese momento. Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo sube la temperatura? Porque a temperaturas elevadas, los microorganismos que nos pudieran estar infectando en ese momento, ya sean virus, bacterias, parásitos, lo que fuera, no van a poder sobrevivir o no se van a poder reproducir de una manera adecuada. Entonces va a disminuir la carga viral, la carga bacteriana y va a ayudar a luchar, o sea, va a permitir que nuestro sistema inmune, nuestras defensas vayan y luchen contra la enfermedad porque la van a contener, es decir, van a retener a estos microorganismos, van a ir muriendo o no van a tener la misma capacidad de reproducción y es por eso que tenemos fiebre, ¿no? De hecho, es un mecanismo bastante importante y es increíble cómo el cuerpo humano tiene todos estos mecanismos de defensa ante distintos factores y distintas cosas que nos puedan estar sucediendo. Entonces, no hay que tenerle miedo, no hay que satanizarla, no le baja, no le baja, asustarnos, ¿no? La idea es bajar un poco, pero no eliminarlo. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Yo entiendo que es difícil ver a nuestros hijos enfermos, decaídos, ¿no? Para cualquier padre lo comprendo, pero es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo tiene para luchar y para vencer a la enfermedad. ¿Cómo bajamos la fiebre? Claro, ya les he mencionado las formas naturales, que son en realidad los medios físicos para disminuir la fiebre, pero también se puede dar paracetamol o ibuprofeno. Nunca se debe dar ambos y tampoco se debe intercalar. Primero paracetamol, después ibuprofeno y intercalando. Es mejor que escojamos uno o el otro y ese medicamento lo continuemos. Se puede dar máximo cada 6 horas y estos medicamentos suelen alcanzar su efecto a la media hora de que los hemos administrado, ¿no? Y si a los 30 minutos de haber administrado estos medicamentos no hemos logrado bajar la fiebre, ahí es cuando entramos con los medios físicos, ¿no? Si nuestro niño está con escalofríos, está con mucho frío, podríamos taparlo, sí, con algo ligero, pero no en exceso, porque va a seguir favoreciendo a aumentar la temperatura. Y es importante mencionar esto, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, lo vas a vacunar, dale su paracetamol para que no le dé fiebre o para que no le dé malestar, hay que prevenir. Ninguno de estos fármacos tiene la capacidad de prevenir la fiebre. Si va a suceder, va a suceder y en el momento que suceda le vamos a dar el fármaco, pero no como medio preventivo, porque ese no es el mecanismo que tienen de actuar esos fármacos. Entonces, sí es importante guardar su uso para cuando nuestros niños tengan síntomas realmente y no antes, porque no van a funcionar. Es en vano intentar darles antes para evitar que suceda algo, porque así no funciona, si no todos estaríamos tomando medicamentos a cada rato para evitar que algo suceda. Lamentablemente no hemos llegado a ese nivel de investigación científica al día de hoy. ¿Y qué es lo que no debemos hacer cuando nuestros niños tienen fiebre? Así como hay cosas y actitudes que nosotros podemos hacer y debemos hacer, también hay cosas que tenemos que evitar. Entonces tenemos que evitar envolverlo o abrigarlo en exceso. No usar baños fríos, como les mencionaba, hielo, ni fricciones con alcohol. Esto incluye el famoso vinagre bulli. Estos causan más escalofríos y causan más fiebre porque su temperatura es un poco menor que la del agua, están más fríos, son más helados. Además de eso, el alcohol se puede absorber por la piel y pudiera en algunos casos causar intoxicación. Entonces, es por eso que no se deben utilizar este tipo de fricciones con alcohol ni con vinagre bulli. Nunca debemos utilizar aspirina en niños. La aspirina es un fármaco que no está autorizado en ningún país del mundo para su uso en niños. Debemos de tener mucho cuidado con este medicamento y no se lo debemos dar a nuestros pequeños porque pueden tener efectos adversos y secundarios, ¿no? Como les mencionaba, no debemos de intercalar la medicación. Si escogemos una medicación, nos quedamos con esa
Si es que esa no está haciendo efecto, podemos cambiarla por otra, no hay ningún problema, pero no debemos intercalar, ¿no? Y también es importante mencionar que debemos evitar las famosas bebidas para deportistas. El Gatorade, el Powerade, el Sporade, todos estos medicamentos, estos líquidos que están hechos para evitar la deshidratación en deportistas, están hechos para deportistas, ¿no? No tienen la cantidad ni el balance adecuado de electrolitos, entonces pudieran en realidad generarle más deshidratación a nuestros niños, porque no le estamos dando el balance adecuado que ellos necesitan. Estas bebidas tienen contenidos de minerales que un deportista pierde a través del sudor cuando se ejercita, que no son los mismos que se pierden cuando tenemos fiebre. Entonces es por eso que no debemos de utilizar este tipo de bebidas para hidratar a nuestros niños. Entonces vamos a pasar a hablar un poco sobre, sobre algunas verdades o algunos mitos que tenemos hoy en día, ¿no? Cosas que son bastante frecuentes y nos suelen consultar bastante. La primera y el más importante es siempre, no puedo bañar a un niño con fiebre o a un niño que está resfriado. Siempre vienen las mamás, las abuelitas preocupadas, miedo a que les dé neumonía porque los van a bañar. En realidad, no existe ninguna contraindicación. El baño es algo que nos va a ayudar a sentirnos mejor, tanto nosotros como adultos como a los mismos niños. Es un medio físico que se emplea también para la disminución de la temperatura. Y algo que yo siempre le digo, hasta los pacientes que están en UCI se les baña todos los días. No hay ningún riesgo. Se han hecho un montón de estudios acerca de este tema y se pueden bañar. Entonces, por ese lado no debemos de preocuparnos. Claro, no lo vamos a bañar y lo vamos a sacar al patio, lo vamos a exponer a unas corrientes de aire, no, lo vamos a bañar en un ambiente cerrado, después de eso lo vamos a secar, lo vamos a cambiar rápido, ¿no? Y esperar una media hora, una hora que el cuerpo se aclimate y de ahí todo va a estar bien. Se puede bañar, no hay ningún problema. Otro enunciado sería, no debo usar vinagre bullí o alcohol para disminuir la fiebre. Es correcto. Como les mencionaba hace unos minutos, el alcohol, el vinagre bullí es bastante frío y al contener alcohol, el alcohol puede absorberse a través de la piel y puede causar intoxicaciones en algunos niños. Entonces, no se recomienda su uso de este tipo de medio físico para disminuir la fiebre. Sí se pueden usar pañitos con agua tibia, pero no con algún tipo de alcohol. La fiebre es un sinónimo de infección y requiere tratamiento antibiótico. Si bien la fiebre puede ser un sinónimo de una infección, también puede no serlo. Puede ser que tengamos fiebre porque están pasando por alguna enfermedad autoinmune, algún proceso viral, que es una infección, pero no es causada por bacterias y por ende no requiere tratamiento antibiótico. Entonces, no todas las personas que tienen fiebre requieren tratamiento antibiótico. Es dañina para los niños. Eso también vendría a ser falso. La fiebre no es dañina. Como les mencionaba, la fiebre es un mecanismo de defensa. Va a defender nuestro cuerpo de lo que sea que está pasando por él en ese momento. La fiebre lucha a favor de nosotros, no en contra. Y un miedo bastante grande en los papás es el tema del daño cerebral. Piensan que al que les dé fiebre a nuestros pequeños van a tener algún daño cerebral permanente y que por eso debemos de detenerlo. Eso también es un mito, no es verdad, la fiebre no causa daño cerebral permanente. Y como les mencionaba, no debemos de detenerlo. Se baja la temperatura, sí, para disminuir los malestares que pueda tener el niño, pero la idea no es eliminarlo, sino disminuirlo. Entonces, ¿cuándo pedimos ayuda médica? Siempre que tengamos un bebé en casa que sea menor de 3 meses y nosotros encontremos que tenga temperatura mayor de 38 grados, debemos de acudir sí o sí a la emergencia para que lo evalúen y vean qué es lo que está sucediendo. Los bebitos tan pequeñitos son bastante delicados, entonces siempre es importante descartarles cualquier tipo de infección y por ello es que en esos momentos que encontremos que nuestro menor de 3 meses tenga fiebre mayor de 38,
debemos acudir a la emergencia. Entre los 3 y los 12 meses debemos de acudir a emergencia cuando la fiebre sea por encima de 39 grados. En menores de 2 años debemos de llevarlos también a la emergencia cuando la fiebre está durando más de 24 o 48 horas. Nosotros vemos que a pesar de toda la medicación, los medios físicos que habíamos empleado, no logramos bajar la fiebre y sigue persistiendo por ese rango de tiempo. También debemos acudir a emergencia. Y en niños de mayores de 2 años, cuando vemos que la fiebre persiste más allá de 48 a 72 horas. Y en cualquier situación, en cualquier momento, independiente de la edad que tenga el paciente, cuando la fiebre sea mayor a 40,5, también debemos de ir a la emergencia. Después, otras situaciones que también nos obliguen a nosotros a pedir ayuda médica sería cuando nosotros veamos que nuestros hijos tienen síntomas adicionales que requieren que nosotros veamos y creemos que van a necesitar un tratamiento adicional, como son la tos, el dolor de oído, el dolor de garganta, síntomas urinarios, ardor al urinar, quizás vemos que la orina está turbia, que tiene un mal olor, o pudiera ser que esté sangrando cuando va al baño a orinar, deposiciones con sanguinolentas, diarreas excesivas, vómitos excesivos, ¿no? Cualquiera de estas situaciones serían signos de alarma y razones por las cuales debemos acudir a un médico, ¿no? Cuando la fiebre dura más de una semana. Ahora, esto no quiere decir que todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana va a estar con fiebre, no. Puede ser una fiebre que viene, que va, que está presente una vez en el día, solamente en la tarde, pero si va durando más de 7 días, también pedir ayuda médica para que lo estudien y vean por qué es que está apareciendo esta fiebre tan prolongada. Cuando nuestros pequeños tengan alguna enfermedad, algún diagnóstico severo, alguna enfermedad seria de fondo, ¿no? También es importante que pidamos ayuda médica. Si nosotros vemos que empiezan a tener un sarpullido, ¿no? Ronchas, manchas en la piel, alrededor de los brazos, las piernitas, el abdomen. Nosotros vemos que empiezan a aparecer manchitas o ronchas o lesiones y el niño está con fiebre también. Directo a evaluación médica y, como les mencionaba, dolor al orinar. ¿Y cuáles son los signos de alarma? ¿Cuándo debemos alarmarnos y preocuparnos, pensar que algo no está yendo bien? Cuando nuestros bebés lloran y no se calman, ya no se calman por nada del mundo, ¿no? Y está asociado a la fiebre, cuando no lo podemos despertar. Nos cuesta mucho levantarlo, sigue durmiendo o simplemente no se despierta. Cuando parece confundido, pudiera ser que empiece a hablar incoherencias, como si estuviera delirando, ¿no? Eso también es un signo de alarma. Si vemos que no puede caminar o está teniendo dificultad para respirar o tiene un dolor de cabeza muy intenso que nosotros nunca hayamos visto antes. Rigidez en el cuello, que tenga mucho dolor en el cuello, que no lo pueda mover, que cada vez que se mueva el cuello tenga un dolor excesivo. O cuando nosotros veamos que los niños tienen una convulsión febril. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de las convulsiones febriles, de qué son, cuándo se dan y qué debemos hacer en aquellos momentos que esto suceda. Entonces, algo muy importante es que una convulsión febril solo se va a dar en niños que tienen entre 6 meses y 5 años. Si sucediera una convulsión mientras que un niño tiene fiebre y es menor de 6 meses o mayor de 5 años, no lo consideraríamos una convulsión febril. Pudiera ser que exista algún daño, algún problema neurológico de fondo o quizás alguna meningitis, pero ya no sería considerado una convulsión febril. El rango de edad para una convulsión febril es de 6 meses a los 5 años. Y dentro de ese rango es más frecuente que se den entre los 12 y los 18 meses. La convulsión febril ocurre en niños sanos, que no tienen ningún trastorno, ningún daño, ni ningún diagnóstico neurológico. Si el niño tiene algún daño neurológico, si el niño tiene algún trastorno o algún diagnóstico, ya no se consideraría una convulsión febril, porque sería parte del trastorno que el niño padece.
A veces puede ser, también hay casos que hay historia familiar, quizás el hermanito, la mamá y papá han podido haber tenido una convulsión febril de niños, podría ser también que hasta cierto punto se relacione. Esto no quiere decir que el niño es epiléptico, que va a tener epilepsia para toda la vida o que va a presentar daño neurológico. Las convulsiones febriles que son simples no causan daño neurológico y solamente ocurren en las primeras 24 horas de fiebre. Si ya pasaron las primeras 24 horas, nuestro niño ya no va a hacer una convulsión febril, ya no va a suceder. De igual manera, es importante mencionar que esto es bien poco frecuente. Si bien puede suceder y es considerado normal, va a suceder en menos del 4% de niños que tengan fiebre. Si esto ocurre, lo que nosotros debemos hacer es llevar a nuestros niños a la emergencia más cercana a nuestro domicilio. ¿Cuáles son los tipos de convulsiones febriles? Tenemos dos tipos, la convulsión febril simple y la compleja. La más común y la que sucede en el 99% de los casos es la simple. Puede durar hasta 15 minutos, va a ser bastante aparatosa, va a haber temblores, agitación, el niño va a retorcerse, así como quizás en algún momento hayamos podido ver en las películas, va a darse de esa manera. Puede poner los ojos en blanco, puede perder la conciencia, es decir, desmayarse, incluso puede tener relajación de esfínteres y por ende puede vomitar, orinar, defecar. Esto sería considerado una convulsión simple. ¿Qué ocurre en más del 99% de los casos de convulsiones febriles? Y las complejas son muy poco frecuentes, son muy raras. Estas duran más de 15 minutos, ocurren más de una vez en las primeras 24 horas. La convulsión simple solo ocurre una vez en 24 horas. Y de ahí no vuelve a suceder, ¿no? Entonces, en la compleja, como les mencionaba, puede ocurrir más de una vez dentro de las primeras 24 horas. Y las sacudidas van a ser más suaves. Suena un poco contradictorio, pero cuando son convulsiones complejas, solamente va a afectar a una parte de nuestro cuerpo. Pudiera ser solo un brazo, solo la mitad derecha, o solo la mitad izquierda, o solo las piernas. Entonces, no son tan aparatosas visualmente como las simples. Son eh, menos agresivas, por así decirlo, ¿no? Y después de la convulsión, el niño va a tener alguna dificultad, pudiera tener alguna dificultad para mover la mitad del cuerpo que se vio afectada, el brazo, la pierna. Vamos a ir viendo esto y esto se considera una convulsión compleja. ¿Y cómo debemos actuar? ¿No? Muchas mamás dicen, no, lo cargo, lo abrazo, lo contengo, le pongo una toalla en la boca para que no se muerda la lengua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos de colocar al niño con suavidad al suelo, no a la cama, no a la mesa, no al sillón, al suelo. El movimiento pudiera llegar a ser bastante brusco, pudiera ser que nosotros no lo podamos contener, se podría hacer más daño cayéndose de una cama, de una mesa, de un sillón. Por eso va directamente al suelo. Del suelo no va a pasar. Debemos de retirar cualquier objeto que esté cerca del niño, alrededor, porque en ese movimiento, en esa convulsión tónico-clónica, podría ser que coja algún objeto, rompa algo, se puede hacer daño. Entonces, la idea es que esté lo más despejado posible y en el piso. Lo vamos a acostar de costado, no boca arriba. Y si tuviera alguna ropa que quizás pueda estar un poco ajustada, intentar soltarla, ¿no? Si tiene algo alrededor del cuello, quitarle la chalina, los cuellitos que se usan hoy en día, sí se puede aflojar este tipo de prendas y tratar de controlar el tiempo para ver cuánto dura. No debemos intentar sostener o retener al niño. Los movimientos pueden ser bastante bruscos, bastante fuertes y pudiéramos hacernos daños nosotros y al intentar retenerlo también hacerle daño al niño. No le debemos de colocar nada en la boca. En estos momentos tampoco debemos de intentar dar medicamentos para bajar la fiebre y tampoco debemos de darle un baño en este momento. Debemos dejarlo en el piso, recostado de algún costado,
y aflojarle las prendas y no contener. Yo sé que es difícil, que suena algo bastante difícil, pero es lo mejor que podemos hacer para evitar que nuestros niños se puedan hacer algún daño o alguna lesión en caso de esto sucediera. Y bueno, ¿cuáles son los 7 signos de alerta en bebés que nosotros debemos de tener en cuenta para acudir a una emergencia? Cuando los bebés evitan y no están recibiendo por nada del mundo líquidos, es decir, la leche, no quieren, no reciben, los evitan, los evaden. Cuando están vomitando de manera constante, ya no pueden sostener ningún alimento dentro del cuerpo. Quizás nosotros podemos notar que están agitados, que les está costando respirar, pudiera ser que escuchemos algún ruido anormal al respirar, algún silbido, algún roncante fuerte, ¿no? Cuando estamos con fiebres elevadas, como les comentaba, ¿no? Fiebres elevadas que no bajan, que persisten, cuando vemos diarrea con sangre o más de 10 deposiciones al día, cuando el bebé no orina o orina muy poco, ¿no? Eso también es un signo de alarma, es un signo de deshidratación y sí requiere manejo ambulatorio, ¿no? Pues por la emergencia. Y cuando hay irritabilidad o llanto excesivo. Y algo que siempre le digo a los papás y que me parece muy importante es que cualquier cambio que nosotros consideremos anormal en un menor de 3 meses, siempre debemos llevarlo a la emergencia para evaluar que no esté pasando nada. Es mejor a veces pecar de exagerados que demorarnos en llegar o acudir a pedir ayuda médica. Así que cualquier cosa que nosotros consideremos anormal en nuestros hijos menores de 3 meses, siempre a la emergencia porque son muy pequeñitos y están en una edad muy frágil y muy vulnerable.